Incluso esa indiferencia también es parte del folclore. Todo. No se interesan por la música, por los libros, por la cultura, por la poesía, por la... Que Argentina es muy grande. Vamos a hablar de los límites nuestros para no explayarnos tanto, pero... Ave María Purísima para todos los seguidores de Crónica Folclórica. Mi nombre es Pablo y hoy vamos a tener un videito bastante largo, ya que vamos a reaccionar y comentar también el video de Folklore subido por FA, que es los programas que están haciendo a través de YouTube, Mex Urtiberea, que hoy va a estar acompañado de Milo J, La Sole, El Chaqueño, Los Carabajal, entre otros artistas que son muy destacados y reconocidos dentro del género folclórico. Así que vamos a arrancarlo más directamente con el videito. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¡Vamos, Milo! El hombre llora y brilla, será la fantasía que Dios creó. Muy buenos días, gracias por estar en casa, ¿sí? Les voy a decir mi relación con el folclore. De pequeño, tocaba el bombo en la escuela. Había un acto y siempre se tocaba un tema folclórico. Esa fue mi relación. Y entonces también me hacía perder muchas horas de clase, porque en mi casa no se escuchaba folclore, se escuchaba otra cosa. Pero ustedes todos son gente del folclore, que han nacido escuchando el folclore. No es para escudarme. Mucha gente ha tenido su primer acercamiento con respecto a los ritmos, definiendo el folclore con F minúscula. Ha tenido el primer acercamiento hacia el folclore a través de la escuela. Detalle importantísimo para que no se pierda justamente la enseñanza, no solamente de las artes que conllevan el folclore, como por ejemplo la música y la danza, sino también otros saberes. Justamente teniendo en cuenta que la palabra folclore significa el saber del pueblo, me parece sumamente interesante o importante de que se enseñe folclore en las escuelas. Seguimos con el video. Tengo curiosidades porque todo se le dice folclore y yo después me pregunto, ¿qué es folclore? ¿Cuál es el folclore? ¿Es la chacarera? ¿Es la samba? ¿Es todo? ¿Es una tradición? ¿Es el sentir en la defensa de lo que uno quiere? ¿Quién puede decir qué es el folclore? Yo creo que es la música de identidad de cada pueblo. Es el alma de las comunidades, de los pueblos que viven a lo largo y a lo ancho del país, que sueñan, sufren, luchan, sí, viven con la música que tiene raíz en su lugar. Por eso, ante tanta diversidad cultural que tiene la Argentina, que es extraordinaria, las distintas regiones culturales que la integran producen una música maravillosa, con diferentísimas maneras de mezclarse. Los pueblos originarios, los pueblos que vinieron luego, los criollos, la música negra que atravesó el continente. No, es riquísimo el folclore, Mex. Está lleno de belleza y lleno de profundidad. Según Carlos Vega, todo eso aporta, pero nada es fundamental para la identidad de nuestro folclore. O sea, todo eso tiene que ver, pero no es 100% una copia, no es 100% una mixtura entre las tres cosas. O sea, hay un punto de identidad propia que se va generando desde el mismo ecosistema que las vive, para que se conforme dentro de la identidad, ¿sí? Para decirlo de una forma, no es que solamente somos descendientes de europeos, descendientes de africanos o descendientes de pueblos originarios, sino que nosotros mismos, viviéndola, habitándola y eligiendo qué del pasado traemos al presente, conformamos esta identidad. Que eso es algo muy importante, sobre todo en este tiempo. Todo es folclore, todo es sacando el tango, que tiene que ver con lo urbano. ¿No te parece que a lo mejor el tango es el folclore urbano? Urbano. Para mí sí. Claro.
Yo creo que todo lo que nos representa el folclore, podemos sumar la comida, podemos sumar la manera de vestirnos, y aparte el folclore no es algo estático tampoco. El folclore, así como decía Teresa, es parte de nuestra historia, pero es nuestro presente, Sí. y también va a ser el futuro. Sí, porque no es moda. No es moda. No es moda. Somos nosotros. Es un modo de ser y Exactamente. de sentir. Si todo es folclore, nada es folclore. Tiene que haber unos parámetros que determinan la identidad y justamente que caracteriza el saber del pueblo, basándonos en lo que significa la palabra folclore, no limitar el folclore dentro de un ritmo musical, o mejor dicho, varios ritmos musicales. Y a veces siento como que no lo veo tanto el chamamé y veo otras músicas. Eso es un problema de los organizadores, eso es un problema de una puja interna. Por eso pregunté. Tirando Escuchar, no. Porque es bonito. Lo sí. que se ve o no se ve en los medios de comunicación no es lo que hay. La verdad es la Es verdad. cierto. Entonces, lo que se ve a veces en los medios de comunicación es una parte de lo que hay. Lo que pasa es que acá hay una historia, un paisaje, un hombre dentro de esa historia, una historia que atraviesa ese hombre, y hay una expresión sonora y hay una expresión en la danza, en la comida, en la ropa, en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de ver el mundo, en la manera de buscar la belleza, que tiene una determinada característica en la construcción estética de esa expresión. Creo que una de las mayores virtudes que tiene el folclore es, en este momento del mundo, la diversidad es un problema, de que la diversidad es un tesoro. La cultura le demuestra al mundo que la diversidad es un tesoro, porque se nutre nuestro folclore, que asociamos con el gaucho, pero en realidad hay que asociarlo con todas las personas que habitan este lugar en el mundo. Va. Entonces, por eso el tango también es una expresión folclórica. También la manera de tocar el rock de aquí también es una expresión folclórica, también Epa. porque tiene una... Acá resalta una parte nacionalista de nuestro folclore, que es interesante siempre decir desde nuestro, pero en realidad ese es el folclore de cualquier lugar. El folclore de cualquier lugar es diverso, es una ciencia que incluye varias cosas y otras las deja afuera. Por eso es bastante complicado y hay tanta dicotomía y hay tanta discusión de lo que es y no es folclore. Una manera, un sonido totalmente Particular. diferente. Lo que pasa es que hay expresiones que son más antiguas, expresiones que son más criollas, expresiones que son más mestizas, hay otras que son como más diversas y más múltiples y más nutridas de diferentes contenidos. Por ejemplo, el chamamé, en donde abreva la música barroca, los guaraníes, los jesuitas tocando música barroca en la selva, pero los pueblos afros, pero el pueblo mestizo, criollo, pero el acordeón que trae el inmigrante. Entonces, ¿Brasil también tiene que ver ahí o no? Sí. obvio que sí. Claro. O sea, es una música de ese Toda la lugar parte de Río Grande. La todo ese nación lugar del mundo. guaraní chango, ¿te acordás? Es el sur de Brasil, Claro. buena parte de Uruguay y territorio argentino. ¿Se acuerdan de la Paraguay. película? ¿Se acuerdan de la película La Paraguay. Misión? Y ahí, Sí. Paraguay. Que actúa- Hay tanta gente que es referente y que tiene un estandarte y una bandera del folclore. Durante todo el video están todos pisándose con todos. Se nota en muchas ocasiones que todos quieren aportar y todos quieren, como entre comillas, dar la primicia de lo que el otro está hablando. Paraguay íntegro, que Totalmente. perdón, Chango, que justamente es uno de los únicos países, creo que el único país de América que habla, cuya lengua oficial es el guaraní. Es el guaraní. O sea, Lo que pasa es que hay más populares y más comerciales, sí, sí. Sí. y hay otros que no. Quizás después podemos discutir por qué. pero la ¿no? discusión no tiene que ir en esa dirección. ¿Qué es más popular? No, pero yo digo, ¿por qué él nombra el chamamé? Claro. Porque el chamamé, gracias a Dios, tiene una visibilidad. Pero ¿y qué pasa con el loncomeo, por ejemplo? Bueno, ¿Me entendés? Hay un montón de, O la un montón vidala. de géneros y de ritmos. La vidala, que se han dejado de cantar o que no se cantan o que no los ves en los festivales. Sí, claro, eso. Por eso yo Hay un hablé. montón de cosas que no ves en los festivales. Por eso es el festival. por ejemplo, Salta tiene 60 maneras de cantar una copla. La baguara la copla, que es también por región, ¿no? Salta, en este caso. O sea, las regiones manejan algo muy bonito, todas.
por qué es el chamamé, por qué en Santiago la chacarera, cómo viene la chacarera, cómo el santiagueño se ha preocupado de la chacarera simple, hacer la doble, la sincopada. Se preguntan por qué mi estilo, mi forma, es la de los mayores, de aquellos. Yo soy la cuarta generación que ha ido a cubrir frontera entre Bolivia y Paraguay, mandada por el gobierno de Roca en el 1880, y el segundo. Entonces, ¿de dónde fueron más? ¿De dónde tenemos más descendientes, en el caso mío, santiagueños, tucumanos o de los puntos o sea, de Pellegrini, de Copo, de Alberdi, de toda esa parte de Santiago? Y en el camino se ha ido, porque me puse yo también a estudiarlo un poco, se ha ido cayendo todo eso cuando fueron los exploradores o aquellos que fueron a meterse a esa zona del Chaco nuestro. Nosotros quedamos para Salta. Yo usaba un poncho color de la empanada, el nacional. Y mi madre en el telar, todo bonito. Y la música, ahí te das cuenta que la música es parte de la vida, que había que hacer música. Cuando alguien decía en la casa de la Teresa Parodi o del Chango Espacio va a haber fiesta, se preparaba hasta la más vieja para ir, para encontrarse, para bailar o hasta para conseguir y sí, algo, que pase algo, no importa qué. Bueno, un poco esto de quería volver a la película de Robert De Niro, esto de La Misión. Cuando expulsan a los jesuitas, hay una imagen de un niño que vuelven a la selva, los pueblos originarios, y hay un violín flotando en el arroyo de las misiones todas destruidas, y ese niño agarra ese violín y se mete en la selva. ¿Qué sale de esa selva 200 años después? Entonces, eso es un poco las expresiones sonoras que nos representan a nosotros. Y con respecto al chamamé, esto de este sentimiento de alegría y de tristeza a la vez, puntualmente en el chamamé, y supongo que mucha música folclórica es esto es un yeroquiñemboé, que es un rezo que se baila y un baile que se reza. Entonces no podemos tomarlos como músicas superficiales. Son músicas que, por más poderosas que suenen, tienen un trasfondo histórico enorme, una carga de la historia de la comunidad que habita y de la historia que atraviesa esa comunidad durante 200 o 300 años, y eso no es poca cosa. Haciendo un paralelismo con la danza, que quizás puedo aportar un poco más, hay muchas clasificaciones de tipos o para qué se baila, pero siempre se predominan dentro de tres: de danzas que son rituales o de invocación, danzas que son de esparcimiento o para multiplicarse, para decir una forma, y danzas que son de exhibición. Muchas danzas comenzaron con una connotación espiritual o justamente danzas rituales, que hoy lo sigue siendo. Por ejemplo, el carnavalito, justamente decía la Sole, estaba hablando del loncomeo. Acá el chango habla sobre una especie primitiva al chamamé, que lo relaciona con la parte espiritual, con la parte de las creencias. Después están las danzas de esparcimiento, que la idea, que lo hablaba el chaqueño, era ir hasta un lugar para que pase algo. O sea, hoy en día sigue sucediendo con lo que es la cumbia, el RKT, el cuarteto, el reggaetón, en donde uno baila con esta música para poder conocer a alguien, para, como decía Mex, para que pase algo. Y luego están las danzas de exhibición, que dentro de lo que es los ritmos folclóricos está el malambo, que antiguamente o tradicionalmente era interpretado únicamente por hombres para que lo vean. O sea, siempre estuvo de lado una connotación medio competitiva de hacer un contrapunto para ver quién era el que ganaba tal cosa. Hoy en día las expresiones artísticas en su mayoría son de exhibición, y ni hablar las folclóricas, ya que en muy pocos lugares, más que quizás en una peña de cierta forma, y hasta ahí nomás, porque hay varios bailarines que bailan para que los vean, se limitan únicamente a expresiones espectaculares para que otra persona disfrute de lo que está sucediendo. Baila para que lo vea. Y en el caso de la música, yo calculo que funcionará exactamente igual. Se puede ejecutar música
por un sentido ritual o milagroso, como podría suceder dentro de las canciones de iglesia, en donde cuando sucede el ritual de la misa hay música no solo para la comunidad, sino también para lo que cree la comunidad. En el caso de esparcimiento con la música, podría ser una guitarreada que tocamos para con nosotros, que hacemos música para disfrutar nosotros, o hasta inclusive podría quizás incluir juntarse en una plaza y poner un parlante y escuchar la música que quieran, no solamente dentro de lo que es los ritmos tradicionales argentinos, sino la música hoy en día, que el día de mañana puede, dependiendo, no soy futurólogo, el día de mañana puede que conforme la identidad de este país, o de esta historia. Y en el caso de la exhibición es cuando vas a un recital para ver a ese artista que haga su trabajo. Seguimos nomás. ¿Y cómo empieza, digamos, la forma de la canción? ¿Empieza primero con la danza? ¿Se respeta una danza? ¿Y después se le pone letra a esa canción? En mi caso, en el caso nuestro de aquella región del Chaco salteño, sí las coplas, las cuartetas, la melodía, claro, nacía un violinero, nosotros también el instrumento, ¿no? Cuando nacía alguien o alguien agarraba el violín, se lo cuidaba, porque no había academia, no tenemos lo que tiene. Era sagrado, ese músico era sagrado. Totalmente, y cuando decían ha hecho bailar, ya era importante ese músico de oído. Claro. Y siempre, en ese caso, el violín. Después yo fui un loco que quería meter bandoneón, guitarra y violín, que lo hice. Y el acordeón, todo lo que es los instrumentos. Me falta. Batería también puse ya, así que bajo. Entonces, toda esta cuestión. ¿Y qué les pasa ahí con respecto a los puristas? Porque el Cuti también, ustedes, petecos, los que conozco, han sido los innovadores. Han metido instrumentos, saxo. Hicieron el aire de también. Podría decir que por suerte ya no hay... Quedó medio inconclusa la pregunta de Mex. Si se tenía en cuenta la coreografía de la danza para componer y arrancarlo por una experiencia personal que después medio como que no terminó respondiendo la pregunta. Y saltaron con la innovación propia de cada uno. No es mucha innovación tocar un instrumento que caracteriza una región. Sí, la inclusión de instrumentos que no suelen ser utilizados para la interpretación de un acervo tradicionalista, por ejemplo los que dicen no, la cueca se toca sin bombo. ¿Según quién? Yo he ido a Mendoza, he ido a San Luis, y los puntanos, los mendocinos, los mercedinos que conozco que hacen música, tienen percusión. ¿Es moderno? Sí. ¿Es folclore? Sí. Entonces, acá se abre otra ventanita que es la modificación de las cosas. Sole dijo que en el caso de los Carabajal son los que crean el aire de. En realidad el aire de es una excusa que los tradicionalistas ponen para decir que algo no es una cosa. Es aire de samba. ¿Por qué? Porque no respeta los compases de la coreografía. Mi punto de vista, ¿y qué tiene que ver? Si tiene 4 patas, una cola, mucho pelo y hace miau, es un gato. Si se escucha como samba, se toca como samba y te da para bailarlo como una samba, es samba. Tenga 40 compases, 36 o 48 compases o 235. Yo creo que mientras más limitemos algo, más lo extinguimos. Purista, hoy somos nosotros los puristas. No recuerdo mucho tampoco que hayan atacado así o que hayan negado las cosas que se iban gestando, porque ha sido tan fuerte, no se puede negar, por ejemplo, años 80,
Tarragó, Teresa y otros compañeros y compañeros Total. desde Corrientes. Salta, Santiago del Estero, Tucumán, un ataque con todo, con toda la poesía, con toda la música, con las voces, las ideas. Conociendo, trayendo una tradición y un conocimiento desde atrás y haciendo el equivalente a esa calidad. A mí yo lo veo desde ahí. ¿Y eran Porque- criticados por estar Sí, utilizando sí, el un folclore? poquito, pero Creo que no. no tan poquito, perdón. Sí. Sí, no, era No, es que yo me No, acuerdo lo que pasa es que yo no En quiero. Corriente no era poquito. Mira, exactamente, no, Está eso bien, es- Quiero que te diga todo, todos acá hemos sido algo. Yo en mi propia Salta, perdón, Sí. ¿de dónde viene este? Claro, era más selecto, más a otra Claro. forma, y yo venía de la misma provincia. Hay una cosa Bueno, que no le entonces- contestamos a Mex antes. Sí había una estructura en muchas de las formas de folclore, la chacarera, la samba, tiene una estructura que tiene que ver con el baile, con la danza, se dibujaban, ¿no? Que la media vuelta, que no sé qué. Entonces muchas veces respetaban eso. Claro. Por ejemplo, en el caso de Peteco, que siempre ha tenido como un vuelo increíble, él por ahí, él iba muy más para la poesía. Sí. Y aprendimos con él a No, una pero manera me distinta. han hecho entrar en razón, ¿Por qué? compañero, porque, bueno, yo puedo aportar que nosotros con MPA nos bajaron a silbidos del escenario. Pero sí, O sea, eso pasó, claro que estábamos pasó. Por eso te digo, no hay que estábamos negarlo, eso cantando, pasó. Y la gente empezó a silbar, hasta que Iba a preguntar eso. Chango ha tenido que parar, él estaba tocando la guitarra, ha parado y nos hemos bajado del escenario. No. Yo No iba nos a han preguntar dejado cantar a eso. silbidos. Ahora se va a poner interesante porque justamente en este tema, a ver, todo esto que los artistas cuentan de que les pasó cuando eran más jóvenes o cuando estaban en sus comienzos, es un ataque que siempre suelen tener, ¿cómo decirlo? Los tradicionalistas puristas, como decían en el principio, con las personas que quieren hacer expresiva su sentido de pertenencia. Es lógico que hoy en día, si te gusta el folclore, si te gusta la chacarera, en el caso de Milo J, ya lo sabemos, todo esto arrancó porque un día le preguntaron qué canción le hubiese gustado componer, y él dijo La pucha con el hombre, y todos quedaron como, ¿qué? Pero tenés 20 años, pibe, ¿cómo vas a escuchar folclore? Y si él quiere cantar La pucha con el hombre, y sus instrumentos o las herramientas que hoy tiene para generar música son un sintetizador, un programa de música de la computadora, batería, bajo, y no sé, quiere poner un instrumento que hoy en día se ha utilizado o hoy en día lo represente para interpretar una canción que fue compuesta hace medio siglo atrás, está bien. Pero existe, o siempre va a existir, un grupo purista que quiere cuidar una época, que quiere cuidar un periodo histórico. Es lo mismo que la política. Los puristas del folclore te van a decir que lo mejor y lo más grande, y que nadie, por más que lo intente, va a ser parecido, va a colocar quizás a Atahualpa Yupanqui en un lugar, y va a reducir el nivel artístico de otros artistas más modernos. Lo mismo pasa cada 20 años. Y el problema es cuando se es sumamente ortodoxo. Sin tirar hate, repito, hoy en día tenemos la fiesta nacional de la tradición, en donde representa a una tradición específica que queda totalmente determinada por la región y por un contexto histórico, con un contexto social, con una época en específico. Estamos hablando de la tradición, pero solamente de 1940 o de 1900 a 1940. Y es mucho más grande. O sea, justamente en esta fiesta de la tradición, y yo no sé si voy a encontrar un carnavalito o un loncomeo, como dijo la Sole.
yo no sé cuántos chamames voy a escuchar, si es nacional. Porque de última lo delimitamos a una provincia o fiesta de la tradición de tal lugar. Y ahí está bárbaro. Pero cuando hablamos de nacional, y justamente nuestro folclore, porque nosotros le decimos nuestro folclore desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde Buenos Aires hasta Mendoza y en cualquiera de sus diagonales. Pero el tema es que los puristas tradicionalistas ortodoxos, no, tiene que ser de tal época, interpretada por tal persona que hace tal música. Y aparece Milo J y rompe todo, me encanta. A ver qué dice. ¿Cómo sabías antes que te estaban criticando o que a la gente no le gustaba? Porque innovaban, o sea, la innovación en la el comunicación. instrumento, en todo. Claro, para nosotros o sea, es mucho más fácil saber a quién lo critica. Pero estaba Claro. todo bien. Pero así vamos, claro. por ejemplo, si vamos al folclore, llegó la vihuela, ¿no? De 5 cuerdas, después viene la guitarra española, Sí. y después empiezan a venir los instrumentos que nosotros, por ejemplo, en el lugar nuestro, el violín, en lugar de ustedes, en lugar nuestro, nosotros somos un pedazo de Santiago, la parte nuestra, porque son la mayoría que han ido ahí. Nada más que se ha cambiado una forma de... Acá están abriendo un kilómetro muy lindo, muy hermoso, de que se supone que el folclore une porque es la tradición de un lugar. Hasta que empezamos a ver que en realidad son muchos folclores. Es un folclore que une muchos folclores que conviven. Y acá es cuando empieza, bueno, en nuestro caso, en mi caso. ¿Y qué pasa cuando sos, por ejemplo, en el caso de chaqueño, ¿no? Chaqueño es de Salta, de la parte este de Salta. ¿Qué pasa? Ya que él dijo nosotros, él tiene su sentido de pertenencia, y hizo referencia a otra persona que creo que lo señaló el Chango Espacio. ¿Qué pasa si yo soy hijo de un salteño, padre salteño y madre misionera? Yo voy a tener una mezcla. Entonces, la costumbre y la cultura de cada uno de mis papás se hace una mixtura en mí. Entonces, si yo quiero cantar una samba bien carpera, y quiero incorporar un acordeón, está en lo correcto, porque es lo que a vos te conforma dentro de tu identidad. La música de tu padre, el instrumento de tu madre, o que al menos representan cada uno de ellos. Pero otra persona fuerte va a decir, no, eso está mal. Eso no te tiene que representar a vos. Volviendo al tema de la cueca. O sea, no, ¿cómo va a tocar cueca con bombo? Seguimos. Cantar. Pero en el caso de ustedes le llegan el acordeón a piano, el acordeón a botones. Y bueno, ¿y qué le llegó acá? Tendría que haber gente de Cuyo. Sí. Por ejemplo, Discriminaron, ¿por qué no hay gente de Cuyo? Bueno, que tendría que estar. Sí. Y si vos vas a decir, pucha, la tonada y todo lo demás, tendría que tener una coreografía para ayudar a todo lo demás. Yo soy un loco de que estén todos, el músico, el poeta, el cantor y el bailarín. El bailarín tiene que estar. Es la integralidad del folclore. Porque la otra Bailar parte. abrazado, ¿te imaginas? Claro, pero, Está bueno lo que tiró Peteco. Muchas veces decimos que la danza no tiene coreografía porque no tiene una coreografía recopilada, porque antiguamente no se la bailaba. No quiere decir que hoy no se la tenga que bailar. Hoy tenemos el folclore, llamémosle estilizado, que es justamente una creación propia. Y pasa con lo mismo con la danza de proyección. La danza de proyección hoy para un gran cúmulo de personas es parte de nuestro folclore, pero son coreografías inventadas por una persona. O sea, si yo hoy agarro una tonada y le pongo una coreografía y esa coreografía queda registrada y se empieza a enseñar, estoy haciendo lo mismo que hicieron otras personas antiguamente con danzas que hoy en día se bailan, y entra dentro de la confusión de que si esto es danza tradicional, si es danza de exhibición, si es danza nativista, si es danza de proyección. No quiere decir que nunca nadie lo haya... En el caso de la tonada, no quiere decir que nadie haya bailado una tonada antes, solamente que no hay un registro histórico como tal.
pero lo que pasa con las tonadas es que yo creo que no se suelen bailar porque siempre va acompañado de una dedicación. Lo podría hacer el paralelismo cuando uno se levanta de la mesa mientras está comiendo y propone un brindis, agradece y brinda hacia los presentes, y mientras está sucediendo eso los de afuera no están hablando. Entonces las tonadas, como siempre tienen una dedicación o quieren agradecer al momento, se lo escucha por respeto. Pero si la querés bailar hoy en día, no me parece mal. Y no me parece que sea menos folclórico. Larguísima parte, Claro, sería la buenísimo. tonada, bueno, pero porque algunos prohibían de acá el punteo, acá el dicho, acá esto, y no entra. Y tienen para darle un coreógrafo, vos le das, y sería hermosa. Yo por ahí me quiero atrever, quiero que me sirven también. Sí, igualmente. No, pero hay algo que quería decir con respecto a esto de las críticas, de las nuevas formas de encarar la música, que es hay un error con respecto al concepto de la palabra tradición. Sí. Como la palabra tradición está como muy vapuleada y nadie va al hueso de lo que quiere decir la palabra tradición, porque muchas veces se cree que la tradición es la repetición mecánica de algo de otro tiempo. Entonces Kandinsky, por ejemplo, sobre lo espiritual en el arte dice, la repetición mecánica de una obra del pasado es como un niño muerto antes de ver la luz, que la verdadera tradición es una fuerza vivificadora del presente. Entonces, lo que se llama la tradición es eso. Es el fuego. Es un fuego que todo el tiempo nos hace pensar en el ahora, en el Claro, que yo no es soy aquí estático. y ahora. Entonces, Está muy bien, está excelente lo que acaba de decir el Chango. Es increíble. Aparte, como de músico, sabe demasiado. Acaba de citar Kandinsky. Sí, hoy la definición de tradición es algo que va a pasar de generación en generación. Pero no pensarlo justamente del pasado, traerlo al presente, sino que es las personas que están en el presente que deciden traer del pasado. O sea, hay varios autores que dicen que para que algo sea tradicional tiene que pasar 3 generaciones. Sí, es un punto a tener en cuenta para preguntarse si algo es tradicional o no. El tema es que nosotros, hoy, personas que interactúan en sociedad, elegimos y decidimos traer del pasado al presente. eso está totalmente vivo y constantemente las nuevas generaciones lo toman, se hacen responsables de eso y hacen lo que pueden, hasta donde pueden y con las herramientas que tienen y con las limitaciones que tienen. Por eso digo que cualquier búsqueda es legítima si está hecha con corazón y con verdad. Sí. Y después, bueno, el tiempo irá haciendo de que uno vaya refinando esa búsqueda y todo lo demás. Yo me acuerdo cuando era chico... El concepto errado de la palabra tradición es la que crea mucha confusión. Creer que las cosas tienen que quedarse estáticas y no se tienen que mover. Y eso es un error. O sea, sería convertir todo en piezas de museo, ¿no? Justamente lo que acaba de decir el Chango, en realidad es el conservadurismo. Que lo que fue en el pasado perdure hasta el presente. Exactamente, en algo que está muerto antes. En algo muerto, además. No, pero me acuerdo, yo estaba acordándome cuando era chico, escuchaba los Huancahuá o escuchaba el dúo salteño. Nada más y nada menos, que bien lo que escuchaba. Claro, nada más y nada menos. No, pero era raro todas esas dos voces que hacían, el Cuchi. ¿A vos te sonaba raro o alguien te decía que no, era a mí raro? me gustaba, Porque esto es lo que pasa, ¿no? Claro. Es como uno a veces recibe la opinión de otro y dice, no, porque esto no se hace así. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, a eso voy. Pero eso creo que sucede en todo, ¿no? Que siempre están los puristas, así no se toca. Decímelo a mí, una gringa cantando folclore. Una vez vino el Chango en otro programa y me trató de pasar un ritmo. Yo tocaba ahí el 4 con él y no toqué. Porque me decía, no, ahí, era imposible. Pero tocamos. No importa cómo salió. Salió mal. No. Salió mal. Hubo una... Sos tradicionalista. Claro. ¿Por qué canta folclore? Opa. O sea, Epa. Ahí, lárguelo. Muy bien. En mi opinión, es mi comunicación más fiel al alma
que tengo. O sea, es la comunicación musical más asemejada al alma del argentino que conozco. Yo creo que eso también es folclore, un poco. Pero también tuvo que ver tu familia, tiene que ver con Sí, por tu supuesto. abuela. Porque eso también tienen los de mi generación. Todos escucharon folclore. Sí. Te van a decir que no y todos escucharon folclore desde que nacieron. No pasa eso con los de mi generación. Todos escuchan folclore, pero están los que han escuchado folclore y como que suena de fondo, Sí. y los que le dan bola. Claro, y les pasa, gusta. Milo, ¿sabés que para mí hay algo que quizás inconscientemente, decime si a cualquier argentino esté... Toman la palabra los más jóvenes, las voces nuevas. Ahora también se puso de vuelta interesantísimo. A cualquier argentino esté en Irlanda, no sé, en Japón, en Estados Unidos, vos le pones un chamamé, le haces escuchar y no le suena algo, ¿viste? No se da vuelta, como hay algo que es mío ahí. No, hay, Lo sepa hay o una no, cuestión ahí, sí, Totalmente. 100%. Y también esto, el folclore o no lo entendés y no te interesa, o lo amás y te interiorizás completamente. Es para mi generación. Sí. No, por lo menos. Yo diría que el folclore para vos es tu madre, tu abuela o tu abuelo. Alguien. 100% Ellos te han transmitido es todo lo, esto. es lo que, como decía May, es lo que en cualquier lado del mundo me devuelve, acá también. El hecho también que aparezcan artistas nuevos, ya hablábamos de esto, que cuando apareces con un nuevo estilo molesta, o una forma distinta de hacer el folclore, que por ahí es cuando uno le llama la atención. Vos preguntabas recién por qué escuchábamos folclore, en casa se escuchaba, pero bueno, ¿qué se escuchaba? Chaqueño, la Sole. Entonces... ¿Para vos esa era la tradicional, por ejemplo? Para mí eso era lo tradicional. Porque Algo me Estaba mal rumbeado. llamaba la atención de lo que hacían, que bueno, hoy estamos haciendo folclore porque fueron los artistas que dijeron, che, eso que está sonando ahí quiero saber qué es. Y ahí los viejos nos contaban. Así que creo que va también ahí, del molestar, el cantar el folclore de otra manera. Yo no sé si molesta. Es que al principio puede no entenderse. Como es algo nuevo, Exactamente, sí. todo lo nuevo te incomoda. inquieta, te incomoda. Porque Exacto. además también te interpela a vos a levantar tu vara también. Claro. Porque no, eso es lo que creo que le pasa al ser humano cuando aparece algo nuevo. Porque es fácil estar en la cómoda y decir, acá está. Porque si no le preguntemos a Charlie también, que ha intentado tantos rumbos y también ha sido incomprendido en un montón de ellos. Y sin embargo, no podemos negar de que es un ícono Ha nuestro. sido el padrino de Charlie. Epa. Artístico. Epa. A ver, está muy histórico. Estudiaste mucha historia hoy. Sí, Me sí. encanta eso. Eduardo Falú. Eduardo Falú, claro. ¿Y quiere que le cuente la historia? Que me lo contó él, ¿no? Sí. Yo fui invitado por Fito, en el íntimo que hacía, visto piano, y entre los dos, cuando casi lo han destrozado el piano. No sé si era de ellos o no, pero casi lo han agarrado a cuatro manos, no sé, le han pegado una paliza. Y no, pero en serio, nosotros no poníamos ese, estos son locos, ¿qué tienen? A veces no podés entender cosas. Y acá sonaban chelos y qué sé yo para el otro lado. Y en esto estaba con un bandoneón, dos guitarras, y entra Charlie con la filmadora. Se sienta en lo mío, nos faltó el que quería filmar. Digo, no lo filme, por favor, que se siente acá. Y me dice, yo cantaba folclore antes. Y no me diga, Charlie, qué lindo. ¿Y qué cantaba? La samba del grillo, cantaba esto, lo que en aquellos tiempos. Y dice, ¿sabe quién fue mi padrino artístico? Falú. Porque Falú visitaba a su madre, que era Claro, productora de televisión, sí. Y él pasó por allá, tenía 7 años, me cuenta él, 7 años. Y escucha la tercera apenas desafinada. Peteco, apenas desafinada. Y dice, está desafinada la tercera. Sí. En ese tiempo, 7 años. Sí. ¿Qué han hecho los padres? Retarlo a Charlie. Es lo que se debe hacer. Entonces se le Falú, pega la cabeza. humildad Falú hace y dice, tiene razón el chico. Sí. Tiene razón, dice. Está desafinada. Y ahí, bueno, le hizo otro juego, le hizo todo. Le ha desafinado la sexta, la quinta, la primera. Claro. Y le dice, yo voy a ser el padrino artístico. Eso me lo contó él. Sí. Yo quería decir que hoy, por ejemplo, tal vez no vamos a llegar a ninguna conclusión, Mira. ni vamos a dejar, La idea era que llegara a una conclusión, pero... ni vamos pero ya a dejar a lo mejor Bueno, una cosa documentada de esto, pero para mí hoy esta mesa es
tal vez la cosa más importante o única que se ha hecho de charlar así entre compañeros que nos conocemos y nos queremos, nos admiramos. Y poder charlar aquí con las empanadas, el vino, donde no hay nadie más que nadie, donde todos estamos esperando la palabra del compañero. Obviamente sí, estoy a favor y estoy de acuerdo en lo que dice Peteco de que no sé si hay otro evento, así que fue bastante masivo, como lo que fue Folklore, pero estas charlas, estos debates, estos puntos de vista, yo tengo la suerte y la posibilidad de poder presenciarlo casi todos los días. Ahí decían que no iban a llegar a una conclusión, pero por el simple hecho de que quizás no es el objetivo como tal, sino que el objetivo era justamente charlar y dialogar. Hoy en día yo soy estudiante de la licenciatura en folclore, por lo tanto, repito, casi todos los días se arman pequeños o grandes debates de todo esto, y justamente tocamos también todos estos mismos temas que hablan en la mesa, y si hubiesen tenido la intención de querer descifrar qué es el folclore, ojo, no lo voy a tomar desde el lado del romanticismo de que es algo tan grande y espiritual y emotivo que no se puede descifrar con palabras únicamente, porque si hubiesen querido llegar un poquito más a profundidad o querer plasmar una hipótesis de lo que es el folclore, habría un investigador folclórico en esa mesa. Por eso también destaco al Chango Spasiuk de lo que aporta, porque no aporta solamente desde... Es más, creo que no ha hablado una sola vez de su experiencia musical, al menos de lo que llevamos de media hora de video. Que ahí es donde realmente podríamos encontrar las respuestas. Hay un montón de teorías y hay un montón de definiciones de lo que es el folclore. Para algunos es una cosa, para otros es otra cosa, para unos solo representa lo antiguo, para otros representa lo que está fuera de la urbe, para otros lo ven algo más dinámico, como decía el Chango y la Sole, que perduran en el presente. Pero, repito, claramente la intención no era encontrar la respuesta de qué es el folclore, porque no se está hablando o no hay una persona que esté hablando desde un lugar científico. Bueno, yo estoy como loro pillado en grande, no hablo nada. Yo voy a comentar. Pero claro, esto tiene una diversidad grande, hay que ahondar más y demás. Como dijo Peteco, sí, por ahí no llegamos a nada, pero bueno, vamos aprendiendo de todo un poco. Pero bueno, el folclore es mucho, mucho. El idioma, el quichua, el guaraní, el mapuche, y tantos idiomas que tenemos, el todo así, ¿no? El huichi. Y bueno, la artesanía, la alfarería, la comida, la música, tanto tiene el folclore. Y hasta la indiferencia forma parte del... La indiferencia. Y sí, porque hay mucha gente, por ejemplo, sobre todo en las ciudades, que le es indiferente todo. No se interesan por la música, por los libros, por la cultura, por la poesía, por todo lo que es importante para el ser humano y para la sociedad, para la humanidad. Entonces, incluso esa indiferencia también es parte del folclore. Yo, sin que suene fuerte, siento que también es ignorancia. Pero no ignorancia de... No lo digo desde un lugar despectivo, sino... Desconocimiento. Desconocimiento. Sí. Es eso. Yo siento que Argentina es muy grande. Vamos a hablar de los límites nuestros para no explayarnos tanto, pero descubrí muchas argentinas en una. Y todavía me cuesta entender lo que genera la General Paz. O sea, me cuesta entender que hablemos de un interior
cuando todos somos el interior, porque todos estamos dentro. Y entonces, es lo que hablábamos antes, que la ciudad tendrá otro ritmo de vida, y como el folclore justamente habla de eso, yo creo que Charlie también hace folclore, porque ha representado una forma de pensar, de decir. Siento que... No deja igual de que recién decían de medio como que no hay que ser tradicionalista, pero siguen siendo de cierta forma tradicionalistas porque hablan de que falta, cuando en realidad hay mucha música, hay muchos creadores de contenido, gente que hace pinturas, hace música, hace que son cantantes, que interpretan covers. Todo lo que hoy estamos viviendo y todo lo que hoy se está creando, que conforma una identidad hoy como argentino, y capaz que sea medio controversial para algunas personas, pero quizás el día de mañana, y esto lo suelo poner en ejemplo, en el festival número 200 de celebración del Pre-Cosquín, como cuadro tradicional se pueda presentar La Jodita en el Río y la gente, los bailarines, interpreten una cumbia, una RKT, una elegante, una María Becerra con short, con bikini, pongámosle, están tomando una melancía, o quizás cuadro tradicional en una competencia de folclore y se presente una joda en un boliche, ya que es parte del pasado. Te estoy hablando de acá, pongámosle, 200 años, y si los estudiosos del folclore y de los que definen las cosas folclóricas lo toman como parte de nuestro folclore. O sea, las posibilidades están. Yo creo que hace 200 años atrás una persona no podría pensar que danzas como el palito, que dentro de las documentaciones tenemos que son danzas que se bailaban únicamente en ambientes de confianza, donde no había niños, que se baile un palito en una competencia de forma festiva. A ver, obviamente no tenemos registro como para decir, no, así se baila la danza en tal y tal momento. Tenemos anécdotas, tenemos escritos de viajeros que vieron bailar de tal forma y tal cosa, condicionados a un modismo correcto de cómo expresarse. Puede que el día de mañana pase lo mismo con lo que hoy estamos viviendo, y está bien que suceda. Entonces vuelvo a resaltarlo, o sea, están hablando de que el tradicionalismo ortodoxo no permite que haya nuevas creaciones, pero mientras tanto decimos que no hay cultura cuando hay bastante. La cultura no va a morir nunca, porque siempre el humano va a querer expresarse, va a querer transmitir a través de algo que no sean solo palabras. Hay algo en nosotros que todavía no se completa y no sé por qué. O sea, te juro que me quita el sueño. A mí me quita el sueño saber qué pasa con... Porque Capital Federal tiene muchísima gente del interior que ha venido a poblarla. Sí. Entonces se supone que si hacemos un festival con nuestra música, no sé, tendríamos que hacer varios estadios. Creo que ¿Qué pasa con eso? ¿No? ¿Qué pasa con eso? Y acordate lo que fue el movimiento del nuevo cancionero, que lo hizo Tejada Gómez con Mercedes y con tantos otros. Y ustedes en Corrientes también han hecho otro. Nosotros hicimos la nueva canción correntina, pero el movimiento de la canción, la nueva canción, fue eso precisamente, preguntarse por qué solamente en el interior del país escuchábamos esta música. Y esta mesa no puede. Bueno, yo soy el movimiento. El ayudar a recordar. Capaz que esta mesa con todas las generaciones unidas. Digamos los fundamentos de la nueva canción. Ahí va. Exactamente. En mi caso, ese movimiento de la canción nueva, eso que generó ese movimiento en todo el país y en toda la América, entró a mi corazón. Y entonces decidí muy
joven quiero ser música. Bien. Mi casa estaba llena de música, pero no porque hubiera músicos, sino porque mi padre amaba la música. Entonces escuchábamos todo, y los sábados nos teníamos que sentar, papá nos preparaba un concierto de música clásica, de jazz, los paseaba. y también de música folclórica, la que se conocía en ese momento. Y nosotras, yo me empecé a dar cuenta que el momento en el que era más feliz en la vida era cuando escuchaba música. Papá nos decía, cierren los ojos, porque la música se escucha con el corazón. Y nosotras era un ritual, las tres, somos tres hermanas. Sí. Un día quise la guitarra, tuve la guitarra. Y mis primeros maestros, sin saberlo, porque la afiné de oído, como vos dijiste, era difícil estudiar allá, no había profesores que, bueno, te enseñaban, pero la música del pueblo se enseñaba así, mano a mano, ¿no? No estaba sistematizada como por suerte está ahora, que hay en un montón de universidades donde se estudia sistematizada la música popular, la música folclórica. Y entonces yo empecé a sacar las canciones de oído, afinar de oído y sacar las canciones de oído, porque mi abuela me regaló una guitarra, mi abuela Emilia, y a partir de ahí empecé a componer, porque yo pensaba que me gustaba todo lo que decían, pero yo también quería contar algo de mi lugar. Entonces empecé a escribir, a los 9 años tengo mi primera canción horrible, que la tengo todavía porque mi madre la guardó en un viejo grabador. La mejor, ¿eh? Horrible. Nunca se sabe. Bueno, pero lo que les quiero decir es esto, que cómo llegábamos todos de distintas maneras. Entonces, peñas, encuentros de... Cantábamos, festivales. Y quiero decir que cantábamos todo cuando yo era adolescente, porque cantábamos a los Beatles también. Cantábamos Kilómetros Es cierto. 11 y ya está ahí, en el mismo momento. Ok, mirá. Yo iba La al boliche música a era bailar el último nuestra, tren a no Londres, había, loco, no había, ¿viste? ¿Cómo? Y yo iba al boliche a bailar el último tren a Londres, no crea que la bomba... Pero de verdad que cómo esta música estaba tan metida en el corazón del pueblo. Totalmente. Escuchame una cosa, y ahí empezó a ser un furor en el país. Un furor en el país a partir de vos que le se la pusiste la escucha otra parte, vos acá. pusiste la pimienta, Y ahí, el otro. Y ahí como nace, peteco, claro, como y ahí nace, empiezan a nacer como casi una industria, que me parece que en su momento le hicieron los de Docta, que era un grupo que manejaba las giras que a los hacían. artistas, los festivales, las fiestas populares de todo el país. Sí. Donde Y los todos se artistas- cruzaban. Claro. Nos encontrábamos por ahí en las carreteras, ¿viste? Veíamos el micro de uno que tenía los carteles y nos saludábamos. Uno iba para un lado y el otro iba para... Era maravilloso, una época donde todos los pueblos, como dice Sole, todas las pequeñas regiones tenían sus festivales. Pero era porque la música argentina, todo. Todo, Ahí vino el todo. rock, vino todo, se escuchaba en la Argentina. En mi casa solo se escuchaba folclore. La radio del pueblo, que era estática, vos la prendías, estaba arriba de la heladera, tac, tango y folclore. Sí. Y cada tanto metían Julio Iglesias, Serrat, ¿no? Cosas así. Pero yo, por ejemplo, he escuchado canciones de Patricio Mans, chileno. Ahí conozco El cautivo de Tiltil, o Los Olimareños, por ejemplo. O ni hablar Citarrosa. Entonces mi viejo solamente se escuchaba folclore. Entonces cuando mi papá se iba a dormir la siesta, yo me subía arriba de su auto, ponía esos cassettes que tenía, que eran lo único, porque hoy los chicos manejan otra elección. Nosotros era lo que había a la mano, Era eso. más lo que podíamos agregarle, ¿no? Por supuesto. Lo que llegaba al pueblo. Lo que, además, no cargar llegaba un CD todo. cuando salía el CD de un cassette demoraba no sé cuánto. Eso puede ser que defina el presente de hoy en día. Que tenemos la posibilidad de poder elegir qué escuchar. Anteriormente, un niño escuchaba lo que el padre dejaba escuchar, o la madre dejaba escuchar, justamente. O sea, vos tenés 4 o 5 años, no te podés ir a comprar un CD de tu banda favorita. Y si había música, es la música que los grandes eligen escuchar. Por eso me parece que es tan complicado de poder entender hoy en día o poder descifrar el camino que van las nuevas generaciones con respecto a la música, a la forma de
de expresarse tanto en música como en danza o en cualquier expresión artística. Porque ya tenés uso de razón, ya sabes utilizar un elemento de reproducción multimedia y escuchás y ves lo que querés. No voy a entrar dentro de si está bien o si está mal, me parece que no es necesario, cada uno sabrá su punto de vista, pero está bueno tener en cuenta que eso hace a la conformación de la estructura social. Díganme de verdad, no me voy a ir muy atrás, hace 5 años nomás, o 10 años atrás, esto no hubiese pasado. ¿No es cierto? No sé de quién ha sido la idea, si tuya, Cami, primero Cami, estamos trabajando juntos en el FA. Bueno, FA se trata en su mayoría de covers del rock nacional. Sí. Y obviamente quedan muchísimos, pero se acaban a veces los clásicos del rock nacional. Entonces, yo escucho todos los días folclore, está, por no decirte, muchísimos temas son clásicos, es un género entero lleno de muchísimos artistas y capaz de la gente no conoce y prefiero darle un espacio en una plataforma como esta, que es increíble y la que yo me enamoré. Se enamoró y es verdad, él vuelve a reactivar todo esto. Bueno, gracias. Claro, qué bien. Sí. Gracias por todo. Gracias a Gran ustedes. gran encuentro. No, es re bonito lo que dice Milo, porque no se trata de que todos tengan que tocar, que todos tengan que escribir. Hay un montón de gente que a lo mejor no son un rostro visible, pero que forman parte. Acaba de aparecer en cámara, creo que la primera vez, Juan Quintero, que está al fondo de la mesa. También tiene unas facturitas para entregar. De una construcción colectiva en la cual todos apuntamos a un objetivo mayor y eso es sumamente bello. Pero me acordaba de esto de ciudad y el interior. A mí me pasaba cuando yo venía a fines de los 80, a principios de los 90 y el periodista te preguntaba, ¿y por qué tocas el acordeón? Una pregunta, como que el sinónimo de que si tenías menos de 20 años o 15 o 16 deberías estar tocando una guitarra eléctrica o tocando rock and roll y decir, no entiendo su pregunta, es decir, vengo de un lugar en donde, cuando yo era niño ibas a un casamiento había un acordeón, ibas a un cumpleaños había un acordeón, ibas a una kermés había un acordeón, ibas a un acto de una escuela había alguien tocando el acordeón. El acordeón hace 45 años atrás era como un iPad de última generación, brilla, lo tocás, suena, era como la última tecnología llena de nácar, brillante, era fascinante el instrumento. Tenías 10 años, querías tocar el acordeón. O sea, no entiendo la pregunta. Un poco esto de la ignorancia de la diversidad de nuestra música, de que hay un montón de gente joven que toca esa música porque es el sonido de su infancia. Eso es folclore también, claro. Porque hoy en día sigue estando. Bueno, Cocu sabe todo lo que nacimos del 2000 para adelante, somos música urbana. Claro. Predeterminadamente. Claro. Pero a ver, Coscu, ¿qué ves? Que él, digamos, es un urbano. Yo siento que debería pedir primero disculpas por estar acá. Está muy bien. Discúlpenme todos, los he defraudado, no tengo tanto que ver con el folclore. De hecho, mi relación con el folclore empieza muy mal. Pues mi prima de Ayacucho, que le mando un saludo, Marina, escuchaba los nocheros todo el día. Menos mal que hoy no vinieron los nocheros porque si no tenía que tirar la pálida. Yo me crié, escuchando la música obviamente de mis padres. Mi mamá escuchaba mucho Ana Belén, Serrat, Sabina. Y mi papá escuchaba Biglietti, Atahualpa, escuchaba Creedence también mucho. Y a mí me pasaba que la única conexión con el folclore, por lo menos cuando era chico, era cuando iba al campo y Marina ponía los nocheros a pleno. Como decías vos, Sole, yo creo que fui muy ignorante, porque yo no escuchaba yo no tenía un escenario donde poder elegir. A mí me tocaba escuchar algo en reiteradas ocasiones que sonaba tan distinto a lo que yo estaba acostumbrado, que lo mío era ignorancia pura. Y de nuevo, no es una connotación mala para la ignorancia, es simplemente el desconocer sonidos que en realidad representan muchísimo más de lo que me representaban a mí. Después llegaste vos y hablo por mi generación, creo que universalizaste el folclore para
cualquier oído, para que podamos decir, loco, pero te puede gustar o no gustar, porque puede ser un poco ajeno a lo que estamos acostumbrados, más rock, pop, que se escuchaba mucho también en mi época. Pero vos no podés discutir nunca la garra que tiene esta piba. No podés discutir nunca el talento que tiene, que le sobra, pero por todos lados. Los escucho a otros hablando de vos y digo, claro, es lo que pensamos todos, pero imagínate que lo piensen los más grandes. Con lo difícil que es, y sabemos lo difícil que es, que te admire el más grande. O el más grande, vos tenés una tendencia a admirarlo. Sobre todo me refiero a la edad, no a la fama, porque sabemos que también la Sole a nivel fama fue una explosión absoluta y, como digo, universal. Quizá hablábamos con mis padres y me decían, no, pero Peteco. Pero nosotros en conjunto podíamos decir, no, pero de verdad, o sea, mi viejo te amaba, pero en conjunto podíamos decir, pero el fenómeno que... Por ejemplo, yo escuchaba música por la tele, no sé si se acuerdan, pero Match Music, MTV, en esa época era lo único que tenía un chico, yo 7, 8 años, para tener música, ver música, escuchar música. Por ahí en la radio era lo mismo, pero uno quería ver el videoclip en mi generación. Entonces había un canal que era el Canal 3, que vos en el Canal 3 ponías el Canal 3 y salía lo que salía y veías un videoclip. Pero ahí lamentablemente era rock, pop, los Backstreet Boys, todo eso. Pero yo creo que la Sole hizo algo muy importante, que es una... Ahí volvemos a recalcar esto de que a medida que ha pasado el tiempo, la gente tiene como más posibilidades de elegir qué escuchar o qué ver. Ahora vos lo ves los pibes y ya directamente le sacan el celular a la madre y se ponen a ver cualquier cosa que está en YouTube. Y ni siquiera les gusta ver el contenido que está creado para ellos, sino que eligen ver lo que elegiría ver un grande. Hay una quema de etapa increíble. Unión, y de nuevo, creo que Milo está haciendo otra unión, y que somos uniones, y que tienen que continuar para poder hacer eco de cosas magníficas, como todo lo que van a hacer ustedes, y lo van a escuchar los jóvenes que lo siguen a Milo y van a decir, loco, ¿por qué yo nunca escuché esto? ¿Por qué yo no sabía de la existencia de semejante diversidad? Es literalmente la reacción que tienen todos cuando les muestro La pucha con el hombre o Déjame que me vaya. Le muestro a artistas de afuera esos temas y quedan volados con las letras, con las melodías, con las estructuras, porque no entienden por qué la chacarera tiene un espacio al lado del verso. Claro. 2 veces. No entienden cuál es su función y le tenés que explicar, no, es porque así se baila. Y, no sé cuánto. Y eso está buenísimo, Milo, porque nosotros venimos de una época donde escuchábamos música y consumíamos lo que escuchábamos. Y hoy los chicos buscan y escuchan. O sea, lo que buscan, escuchan. No es que es tanto escuchar lo que suena. Entonces, que lo conozcan, porque tal vez no conocían La pucha con el hombre. La escucharon, van, la buscan y empiezan a escucharla. Entonces, está bueno. El algoritmo, no sé por qué razón, el algoritmo no está eligiendo mucho el folclore últimamente, no sé por qué razón. No, pero yo creo que... Hice un chiste. Pero porque yo tengo pensamientos sobre lo que ocurre, o sea, sobre estar o no en la góndola, digo yo, ¿no? Y dejar que el público elija también, que tenga la posibilidad de elegir y de escuchar todo. Porque una cosa es, en mi caso, que yo escuchaba lo que mi viejo escuchaba en casa. Sí. No tuve la posibilidad, no tenía una computadora, no tenía... No había opción. Y la escuela, lo que me generó mi maestra de música, que era una amorosa total, y mi profesor de guitarra, y todos ellos me hicieron... La iglesia también, ¿por qué no? O sea, todos los lugares donde se escuchaba música. Yo mi aporte, si hubo algún aporte, fue esto que decías vos, la unión generacional. Sí. Es decir, era una pendejita, perdón la palabra, que decía, ¿cómo esta piba se viste así y canta así? No, y además revolear el poncho. Que lo copié del público, eso no fue una idea mía. Bueno, pero eso nada más. Ustedes hablaban de que la tradición también es el cambio constante. Sí. Siento que ella es una traducción de la tradición. Sí. La tradición tiene que cambiar. Y siento que cada artista que sale es una traducción de la misma, pero de distintas formas. Sí. Totalmente, Milo. ¿Sabes qué? A cada generación le corresponde un eslabón de la cadena. Uh-huh. Y justamente acá estamos frente a 2 eslabones muy importantes después de nuestra generación. Soledad, Ustedes, si no, claro, no, nosotros, claro, después de nuestra generación. Sí.
y de las otras generaciones, ¿no? Sí. Nosotros también venimos del canto de Mercedes, como decíamos recién, y de tantos otros, ¿no? Se desarrollaba, llegaba a todas partes. Por eso, capaz no llegamos, como vos decías, a ninguna conclusión, pero quizás esta es una conclusión. Sí, más bien. La conclusión Pero- es que hace falta más música argentina, no, pero un Acá te la- fantástico. No, Ay, capaz no tiene necesitamos conclusión, mucho más, pero tiene propósito. Claro, no, necesitamos mucho más está- música argentina en el aire Sí. y bueno, y relacionarnos de esta manera tan espontánea y hermosa con las nuevas generaciones. Quiero Bueno, decir una cosita. Perdón, quiero decir yo voy una a- cosa. ¿Eh? Me parece que, Vamos. no sé si llegamos a una reflexión o no, pero lo que estamos haciendo es pensar en voz alta, y que eso no es poco. Muy bueno. Eso es muy bueno. Dos, las nuevas generaciones sí tienen la responsabilidad de profundizar en el lenguaje que reciben como para después expresarse en todo su potencial, no quedarse en la superficie de los lenguajes que eso sí es una responsabilidad de los jóvenes, porque si te quedas en la superficie es como te quedas a mitad de camino, te quedas con la forma y no vas hasta el hueso de cada lenguaje con el cual estás tratando de llevar adelante tu música. Y otra cosa que quería decir es que antes es bello este tiempo de Milo o de Soledad o de Teresa y todo, pero también hay una persona que extrañamos un montón y que aglutinó y que cohesionó un montón de personas, que es Mercedes Sosa. Que ella, Mercedes fue la gran maestra de todos estos cómo caminos. juntó Profundizó todo. Creo que van a seguir por el rumbo de Mercedes, y quería resaltar algo que sucedió anteriormente, que ahí ya empezó a aparecer la política de por medio. No me refiero a política partidaria, sino que esto de dar la orden, de decir qué es lo que debería suceder, es bastante complicado, porque la verdad es de quien la hace, para decirlo de una forma. Sí estoy de acuerdo con el hecho de que el artista tiene que pulirse, basándonos en antiguos que justamente veían el arte no solo como una expresión de la vida y del alma, sino como una herramienta de disciplina. O sea, justamente en el caso de, que ahora lo tengo el chango acá, en el caso de las misiones jesuitas, se enseñaba la música porque era la forma de generar cultura, y lo que es la palabra cultura viene del cultivar, o sea, el saber hacer algo para que eso te dé un fruto. Inclusive Belgrano, dentro de las escuelas los diagramas de escuela que él había propuesto, estaba incluida la enseñanza de la música. Inclusive impulsó la escuela de dibujo, pero por una razón de que es complicado darse a entender, darse a expresar o comunicar en sí un mensaje al fin, que no sea a través de las palabras, ya que estás embelleciendo una idea con otros elementos comunicativos que no sean justamente solo palabras. Y el estudiar el folclore y el perfeccionamiento, el estudiar el arte y el perfeccionamiento del mismo, debería tener el fin de disciplinario. Decir, esto lo tengo que hacer mejor, no simplemente porque hay que respetar o hay que entrar dentro de un canon estético, sino que tenga la funcionalidad de decir, bueno, tengo estas herramientas, necesito nuevas para poder tener más herramientas de comunicación, para poder tener más recursos que complementen la herramienta de comunicación. No solamente por el hecho de que hay que mantener la cultura viva. La cultura siempre se va a mantener viva, siempre y cuando haya personas que quieran contar un mensaje, no solamente con palabras, me parece.
actores, intérpretes de los más diversos y a todos los tuvo alrededor de ella y ella fue en ese sentido Acá como volvemos a hablar de Cantó nuestras canciones, nos llevó en sus giras, nos Sí, hizo eso es conocer impresionante, a todos. la figura de Fue Mercedes. y justamente nos enseñó a compartir. Acá hay en la mesa el señor Juan Ábalos, que es nieto de Ábalos, De Machingo. de Machingo. Él, guitarrista de los Persas y de los Piojos, y hace folclore, es un ejemplo. Voy a poner un aplauso para Ábalos. No, bueno, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Vos te has metido por otro lado. Sí, estoy flasheado con esto, muy contento. Ven que seguimos con él, la diferencia, es una cosa y no la otra. Que está bien, pero es como que se choca y se contradice en algunas ocasiones. Voy escuchando lo que va diciendo cada uno y como que hay tanto para hablar. Primero, gracias a Camilo, a Milo y a ustedes por esta idea, porque yo lo que siento que decías con respecto a hay gente que le gusta y hay gente que es ignorante, o usamos varias palabras en relación a eso, a veces también lo que siento que le falta un empujoncito, ¿viste? O sea, yo nací acá, en Buenos Aires, y yo amo esta música porque me la mostraron de chiquito lindo. O sea, yo escuchaba a mi abuelo tocar el piano, los vi de gira acá con Cuti, Roberto. Conozco la historia, después no sé por qué pisé una distorsión y me fui para otro lado. Nunca toqué esta música, es como algo que siempre me lo cuestioné y la empecé a abordar del 2009 cuando encontré una forma de hacerlo y con mucho nervio porque me sentía muy expuesto. Y lo que siento que están dando acá es un empujoncito. Están haciendo, y me parece muy importante que estén todos, pero acá Julián, gente que viene, bueno, de otro palo, porque ellos están dando un empujoncito a un montón de público que capaz no tienen ni idea de esto. Y ellos se lo van a mostrar lindo. Sí. Ellos los van a acercar. Y fascinado, estoy acá en el medio de estos dos bestias. Sí. Juan Quintero, por favor. Ayer cuando me contaste que venía, guitarrista, yo al lado de él, papa frita. O sea, no, por favor. No, es una cosa, yo lo escucho tocar y no puedo entender. Hacemos un acorde en el brazo. Algo. Y estaba en el auto cuando llega la noticia que iba a estar Juan y digo, a ver si me sigue emocionando lo que hacía y lo puse y era... Se me caía la lágrima. Te escuché mucho con... hable, Juan. Sí, ya mismo. Juan Quintero. No, ahí voy. Gracias, che, qué panzada, qué cosa linda. Muchas gracias, muy, muy bueno. No, pienso, me quedan estas cosas de comparto una para tirar, para seguir la charla, ¿les parece? Sí. El otro día me hice 300 kilómetros para aprenderme una canción, porque podía pedirle que me mande un mensaje al amigo este. Sí. Pero ¿sabes qué? Me agarró la loca y dije, no, loco, me voy a la casa del vago. Me agarré el auto, me hice 300 kilómetros y la verdad que siento que hay una cosa que fue totalmente... Yo lo agradecí, después digo, qué tonto que soy, pero mientras iba en el auto, ¿no? Pero después, entonces me hizo pensar en alguna de esas cosas de cuando Cuti dijo esta cosa de la luz de noche, ¿me entendés? Esta cosa medio analógica, de cercana, lenta, ¿no? Hay algo ahí que me gusta, que en este tiempo tan acelerado, tan cosa, entonces cómo se vive y cómo lo vivimos. Yo siento que cada tanto me pongo obstáculos, ¿no? Como este. Me lo puedo pedir al mensaje, pero me pongo ese obstáculo. Justamente acá lo que dice Juan es interesante porque entra dentro de una de las formas de saber si algo es folclórico o no, es que esté fuera de la urbe, de que existe o existió un pueblo folk que está alejado de la idea urbana, la idea digital, que predomina la enseñanza empírica, que predomina la idea de que esto está porque es funcional y no porque sí. Y esto de que cuenta de que se tuvo que ir a hacer 300 kilómetros para poder aprender una canción, es como que subraya esta idea de lo que es el folclore. Y la verdad que lo disfruté mucho más, el proceso lo quise mucho más, todo, entonces bueno, eso. ¿Qué le pasa al señor Julián Cartoon?
¿Qué tal? Yo vine a comer empanada. Sí, sí. No, escuchar a los maestros. No, muchas gracias. La verdad que también muy contento por la invitación y nervioso también porque hay un montón de gente que admiro. Y además me quedo con este mensaje bárbaro de la tolerancia, ¿no? De la tradición, pero no ser tradicionalista, de algo que nos une. Yo disfruto mucho también de viajar con mi banda, de hacer giras y conocer a personas de diferentes lugares y conocer diferentes ritmos. Así que me parece que es espectacular esta mesa. Estoy muy contento. Muchas gracias. Divino, señor Acá. Julián. Recalco otra cosita que me parece, es que de cierta forma también el tradicionalismo o los tradicionalistas hacen que estas cosas sucedan. O sea, por más que se diga que acá Julián acaba de decir hay que ser tradición y no tradicionalista, no hay que ser tradicionalista, está bien que suceda, porque mientras haya gente que defiende una cosa y venga otro y diga lo quiero hacer distinto, va a hacer que se mantenga vivo. ¿Quién recuerda qué fue la primera música así? Y después cada uno ocupa el lugar del otro. Es fácil. O sea, es cíclico y hace que se mantenga vivo. Y ¿qué fue la primera música así que te recordás que te pusiste a cantar, que sacaste en la guitarra? Pero la imitaba a Teresa. Con los años, cuando empecé a dedicarme a esto, dejé de hacer el repertorio de Teresa porque todo el mundo me decía, estás imitando a Teresa. Sí. Por supuesto, con la distancia que eso había en la imitación, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que, busca tu camino, busca tu camino. Sí. Y bueno, después llega la chacarera con todo, empieza a pegar, Fortuna, Fama y Poder, ¿dijo bien? El Puente Carretero. Quiero contar esto porque esto para mucha gente esto hoy es normal, pero en ese momento el mapa estaba bastante dividido musicalmente. El chamamé no salía tanto quizás de Corrientes, sí era más afín a los santafesinos, pero la chacarera, que yo ya cantaba una chacarera, era una osadía total. Ok, claro, la distancia. Claro, ¿qué hace? Aparte de lo mal que la canta. No se hace así. Claro. No se hace así. Entonces ahí yo creo que también es como aprendí también, quiero agradecer. Por suerte no fuiste sumisa, ahí va. Es que yo no era inconsciente, no sé no sé si fui descarada, sino inconsciente total. Jugaba en un escenario, empecé. Es el video prácticamente después de 1 hora 40, son historias de superación, me encanta. Empecé con 12 años, Mex. Total. Ya a los 8 estaba arriba en el escenario, empecé con 12, yo jugaba. Pero sí quiero decir algo más allá de esto. A los 15 tomaba whisky. También, manejaba, eso seguro. Pero yo quiero agradecer a las nuevas generaciones, una cosa que hoy estamos aprendiendo, que lo dijiste, Peteco, antes, y lo dijo también Juan. No, lo dijo, sí, Juan. Este empuje del que vos hablas, este empujón, lo aprendemos de ellos. Sí. Porque ellos lograron lo que lograron porque se unieron entre todos y dijeron, che, vamos, un día vamos con a cantar, un día vamos con... Esto lo tenía el folclore y lo tuvo siempre. Porque nosotros compartimos miles de cosas. Después, por un tiempo, cuando empezó la parte más comercial, ¿viste? Empezaba y todos los compromisos que te llevan para allá, para acá, qué sé yo, y nos alejaron también un poco. Pero yo creo que esto nos volvió a traer, lo repito, a mí, las nuevas generaciones, porque la verdad es que, mira estos pibes, se juntaron todos, se apoyan entre ellos, y mirá qué bien les va. Y nos dieron una lección. Y terminamos haciendo un proyecto gigante que fue una película, un disco. Hermoso. Gracias. Sí, para mí fue... Muy hermoso. Qué bueno que lo hayas visto. Y lo que pasaba era esto, era juntarlo a Vitillo, obviamente con Petejo, con todos los que pude, porque en ese momento también era como, no éramos Polka, Adrián Suárez en los 90, cómo hacer una... O sea, éramos mi prima y yo viendo cómo hacíamos todo. El café, ir a buscar a los artistas, el contacto... Bueno. Y en esto, el empujón, la idea era como que haga con Peteco, pero también llevarlo con Ciro, llevarlo... Hay cruces que es con Spinetta, con Roger Waters. Con Roger Waters lo vi, sí, también. Sí. Y tenía que ver con esto mismo está pasando en la mesa. Total. Que tiene que ver con comunicar. Total. Me acuerdo también, las vi a ellas cuando todavía no eras conocida, me parece.
La vi por Instagram, ella que eran 5 hermanas, ¿son 5? 4 hermanas, y dije, igual que los sábados, 4 hermanitas que empiezan a cantar, y le tiré la película. Todo el tiempo como empujando esta situación que tiene que ver con comunicar y que te cuenten esta historia de manera linda, que te acerquen, porque si no es difícil. O sea, yo tengo una sobrinita que le empecé a mostrar el carnavalito quebradeño y lo salta y está loca, y no diferencia del urbano con el carnavalito quebradeño. No tiene ningún tipo de velo ante eso. Entonces, muy agradecido con este Voy a hacer hobby. una pregunta última. ¿Qué prefieren? ¿La peña, los festivales para tocar, ¿no? Como comunicación? ¿El teatro? ¿El teatro ópera? ¿El teatro, cómo se llama, el que está enfrente? Gran Rex. ¿No? Hay una diferencia para el folclorista tocar en cada uno de esos lugares. Yo empecé a cantar para los compañeros del ómnibus. Y tenía un compromiso porque tenía que cantar para los hijos de ella. Después vivía mal dormido yo manejando un ómnibus. Y después, bueno, se dio lo mío. Al revés hice yo. Venir de allá me costaba un montón. Y después se dio que tenía que hacer las peñas, que es bonitos. Después los festivales, que es más grande, más lindo, decir, pucha, ir llegando, haciéndose conocer. Y después, bueno, empecé a hacer los teatros y veníamos con la guitarra y el bombo y digo, algo nos falta acá. Ahí incorporamos el bajo, porque es el alma de todo, ¿no? El sostén. Y bueno, y hacer todo lo que hicimos después, bueno, creo que hay que agradecerle a Dios porque hacer el Luna Par, hacer después la cancha de Boca, cosas grandes, hacer lo más grande que a mí hasta ahora me queda ha sido los 200 años acá en la 9 de julio, que ha sido donde estaba la Argentina. Yo creo que ha sido la única vez que nos hemos entendido un poco los argentinos. De ver tantas bicentenario. cosas. Pero para mí han sido, o sea, ha ido a distintas etapas, digamos, y que te tenías que preocupar por todo. A mí me parece que un artista llega a una madurez se asienta en el escenario cuando puede transformar un teatro en una peña. Cuando puedes transformar una peña en un teatro. Y el festival lo mismo, ¿no? Cuando puedes dominar. Bien. A la fiera. Sí, no, justamente eso quería, me había quedado pensando en eso, que el mejor lugar para tocar es el lugar en donde la gente quiere formar parte de ese espacio. Ahí va. Entonces, Muchas veces porque tocamos donde no pasa eso. a veces vas a un teatro y hay dispersión y vas a una kermés en donde el sonido es malo y la gente de golpe está totalmente enfocada y conectada con esa propuesta musical y con esa conexión entre la música que sucede. Por eso cuando Atahualpa decía, vengo a escucharme en tu voz, el que viene a escuchar viene a mirarse en un espejo, su propia historia. Me encanta Atahualpa cuando dice, la luz que alumbra el corazón de un artista es como una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino. Y la belleza no es exactamente la música que se está expresando, sino la mirada colectiva de ese momento. Entonces, ese momento puede ser una peña, puede ser un teatro, puede ser un festival. Lo que hace la gran diferencia es la profundidad y la conexión con la cual uno se conecta con ese alimento que se está expresando en ese momento. Bueno, yo calculo que ya debería ser el cierre. Como en todos los FA, el señor Miguel Rep los dibujó, los retrató, Está Atahualpa de un lado, la negra del otro. ¿Se encuentran? Y un chinchín final. Bárbaro. Bueno, me parece que estuvo hermoso. Me parece que sí, fue un aporte a nivel... Eso. Fue un aporte a nivel... Y, no sé si investigativo, pero... replanteamiento y de reverse uno mismo dentro del contexto que hoy entendemos por folclore. Bueno, sí notamos que es solamente desde el ámbito musical, coreográfico. Ahí tiran algunas cositas ajenas a lo que es la parte, a la línea artística de la música.
pero me pareció interesante, me pareció que estuvo excelente. Ojalá que se puedan hacer más como esto con otros artistas, con quizás artistas que no son tan famosos, porque fíjense cómo está conformada la mesa. Me parece que lo hicieron una acomodada ahí de relevancia popular y hubo muchos datos sumamente interesantes y nutritivos que venían de diferentes partes de la mesa. En definitiva eso. Gracias, y próximamente me gustaría hacer esta misma dinámica, pero analizando canciones. No solamente folclore argentino, sino también hay un montón de canciones que hablan del folclore, quizás de otros países, o desde el punto de vista de diferentes artistas. Obviamente el nuevo álbum de Milo J también me gustaría hacerlo. Así que bueno, muchas gracias. Como ya saben, mi nombre es Pablo, esto es Crónicas Folclóricas y espero que terminen el día bien paisano.